y voy a compartir la pantalla. Ahí sí. Ahora sí, mis hermanos. Vamos a comenzar con este estudio para, ¿no es cierto?, retomar. La semana pasada no tuvimos estudio, ¿no es cierto?, pero sí tuvimos otra actividad los que éramos miembros de la iglesia. Y vamos a recordar, ¿no es cierto?, lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Ahí sí. Para los que, ¿no es cierto?, están viendo acá, lo que tenemos de la semana antepasada, de la clase pasada, podríamos decir, es lo que vimos de Mateo 10, del 1 hasta el 15. Por fin habíamos llegado, o por fin llegamos a Mateo, por fin llegamos a Mateo 10, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo los primeros versículos, donde nosotros, ¿no es cierto?, estábamos viendo el tema de Mateo, ¿no es cierto?, que era el reino de Dios, donde al principio él declara el reino de Dios al principio de Mateo, luego enseña sobre el reino de Dios en el Sermón del Monte. Después estuvimos viendo, ¿no es cierto?, cómo él manifestaba el reino de Dios en la vida de ciertas personas, pero ahora lo que él hace es, él manda, ¿no es cierto?, a sus discípulos a expandir y que se manifieste el reino de Dios, pero a través de los discípulos. Entonces, él manda a los discípulos. Y veíamos, ¿no es cierto?, cómo hacía un listado y una referencia a los 12, ¿no es cierto?, y les daba una misión. Y además de esta misión, lo que él hacía es empezar a explicar de lo que tenían que hacer, que es expandir el reino de Dios, ¿no es cierto?, predicar, ir a las sinagogas, sanar enfermos, liberar a personas y, ¿no es cierto?, predicar que el reino de Dios, de los cielos se ha acercado, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el Señor, lo que Él había hecho, ahora lo está mandando a que los discípulos lo repliquen. Y lo que hace todo el capítulo 10 de Mateo es hablar sobre este mandato, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir un poco con respecto al mandato que Dios les ha, bueno, que Jesús ha dado a sus discípulos, porque no termina solo en este mandato de ir a hacer de ir a expandir el reino de los cielos, sino que ahora les dice también qué va a pasar cuando ellos hagan esto, ¿ya? Porque no solo es ir a un llamado y predicar, sino que también van a haber ciertas circunstancias a las cuales ellos se van a tener que enfrentar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, que es Mateo 10, del 16 hasta el 33, ¿ya? Si ustedes ven acá la pantalla, hermanos, el fondo de la presentación son unas personas, ¿no es cierto?, que se están abrazando, que se ven un poco compungidas, ¿no es cierto?, un poco tristes, problemadas. Y esta es la imagen de una noticia que yo encontré en internet, ¿ya? Donde la noticia es que cada vez los cristianos en muchos países están siendo atacados y están siendo perseguidos, cada vez más en esos países que no son cristianos, ¿no es cierto?, donde las otras religiones, ¿no es cierto?, son las que predominan, ¿ya? Y donde es de alguna forma prohibido el cristianismo, ¿ya? Cada vez son más atacados los cristianos. Y es que esa es una realidad para los hijos de Dios, ¿ya? Y debemos entenderlo esto porque muchas veces las personas o ciertos cristianos, ciertos pastores o ciertos líderes o ciertos predicadores hablan, ¿no es cierto?, del cristianismo, del camino de Dios como un camino que pareciera ser fácil, pareciera ser un camino
que no tiene ninguna dificultad, pareciera ser un camino donde no hay nada malo, ¿no es cierto? Y que el Señor nos va a ayudar en todo y que nada malo nos va a pasar. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia nos muestra a lo largo, ¿no es cierto?, de todos sus escritos que los hijos de Dios, el pueblo de Dios y los hombres y mujeres de Dios muchas veces pasaron dificultad por seguir a Cristo. Y es un poco de esto de lo que nos habla este texto, ¿ya? Así que vamos a empezar y vamos a ir de a poco, ¿no es cierto?, viendo lo que es Mateo 10, del 16 al 33. Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el primer título del verso 16 en adelante, que es las persecuciones venideras, ¿ya? Nosotros podemos ver acá, hermanos, que Mateo 10, 16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y quiero empezar con este texto, ¿no es cierto?, porque nos habla acá de una realidad. Dice que cuando Jesús está mandando a sus discípulos, a sus 12, a ir a predicar el reino de los cielos, lo está diciendo que no lo está llevando a un lugar bonito, a un lugar fácil, a un lugar donde todo se va a dar, sino que lo está enviando, dice, como ovejas en medio de lobos. Cuando hablamos de las ovejas, ¿no es cierto?, es un ejemplo que nos está dando de aquellos que son cristianos y de los discípulos, como aquellos que son, la palabra no es humilde, sino que como frágiles, como personas frágiles, personas que, que van, ¿no es cierto?, no con una intención mala, sino como van con la sencillez de entregar el Evangelio, ¿ya? Pero dice que van a un lugar, ¿no es cierto?, donde van a estar en medio de lobos, de aquellos que son los depredadores de las ovejas, ¿ya? Entonces van a ir a un lugar donde no va a ser fácil que las personas reciban el Evangelio, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, ¿ya? Por eso va a ser en medio de lobos. Entonces, como va a ser un mundo hostil, un medio hostil donde ellos van a estar, les da un consejo al Señor y dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando acá dice prudentes como serpientes, en otras versiones dice astutos, ¿ya? Esa es la traducción, ¿no es cierto?, que nos puede mostrar un poco más a qué se refiere, porque cuando hablamos de prudentes, nosotros muchas veces utilizamos la palabra astuto como una característica que no siempre es muy buena. Alguien astuto podría malinterpretarse como algo malo. Pero cuando alguien es astuto, está diciendo que también a la vez puede ser alguien prudente, alguien que puede analizar la situación, alguien que puede, ¿no es cierto?, ver lo que está pasando y puede tener y desarrollar buenas decisiones, ¿ya? Pero a la vez alguien astuto, ¿no es cierto?, lo está mandando como personas astutas, pero que tienen que ser sencillos con palomas. En otras palabras, alguien sencillo es alguien que no está teniendo dobles intenciones, no es alguien que está pretendiendo hacer cosas más allá de lo que quieran mostrar, ¿ya? Alguien sincero, ¿ya? Alguien sencillo, ¿no es cierto? Cuando la palabra en Efesios dice, y lo hacían todo con sencillez de corazón, queriendo decir, ¿no es cierto?, que lo hacían todo de verdad, verdaderamente, honestamente, ser sencillos como palomas. Entonces, ¿no es cierto?, estos discípulos que iban a anunciar el reino de los cielos, lo que están haciendo al final es ir en un medio que su contexto es Israel, los judíos, ¿no es cierto?, que tenían su religión, que tenían, ¿no es cierto?, la ley como el camino para la salvación, donde los cristianos iban a predicar acerca de Jesucristo y de su reino, y no iba a ser bien recibido. Pero para ellos debían ser inteligentes, debían ser, ¿no es cierto?, astutos, pero a la vez debían ser sinceros, ¿ya?, en su predicación, en sus intenciones de amar, en sus intenciones de sanar, de bendecir. Recordemos, ¿no es cierto?, los versos anteriores, que era, ¿no es cierto?, que tenían que sanar, tenían que liberar, tenían que predicar y enseñar. Y todo eso hacerlo con sinceridad.
Pero dentro de todo esto, ¿no es cierto?, nos muestra que van a haber dificultades, porque el medio, ¿no es cierto?, iba a mandar en medio de lobos. Y acá podemos ver que Jesús empieza a hablar del testimonio que ellos iban a tener que dar. Mateo 10, 17 al 20 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Lo que dice Mateo 10, del 17 al 20, nos aclara mucho el panorama, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con que van a ir como ovejas donde lobos? Está diciendo que los hombres, las personas a las cuales ellos van a ir, ¿no es cierto? Dice que a causa de no aceptar el Evangelio, de no aceptar la palabra de Dios, van a contender contra ellos, van a estar en contra de ellos, y dice que los entregarán a concilios. Cuando los entregan a concilios, significa que lo entregan al juez, ¿no es cierto? Lo entregan para ser juzgados, ¿no es cierto? Lo entregan para que ellos tengan un castigo. Dice, y en sus sinagogas os azotarán. Está queriendo decir que está hablando primeramente de la sinagoga, entonces se está refiriendo claramente a aquellos que son los guardias de la ley, ¿no es cierto? Se refiere a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, se refiere, ¿no es cierto?, a los líderes cristianos de ese momento, los líderes judíos, ¿no es cierto?, que en sus sinagogas los iban a azotar. Entonces, directamente por el evangelio y por lo que lo que Jesús lo está mandando, ¿no es cierto?, a predicar, ellos van a recibir resistencia, y no solo resistencia, sino que ellos iban a ser castigados, iban a ser perseguidos. Dice, pero esto no iba a pasar porque sí, ¿ya? Sino que dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Entonces, no solo van a ser castigados, ¿no es cierto?, a nivel religioso, sino que también, recordemos que el pueblo judío en este tiempo está gobernado por Roma, entonces está un poder religioso que es el de ellos, pero también hay un poder político que es el que está gobernando en ese momento, que es el poder de Roma, ¿ya? Y va a ser llevado ante los romanos, ¿no es cierto?, pero no para cualquier cosa. Dice que dentro de esto Jesús también muestra un plan, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. En otras palabras, si nosotros vemos esto, nosotros recordamos claramente lo que pasó con Jesucristo, ¿ya? Jesús, ¿no es cierto?, fue de alguna forma capturado, apresado por los judíos, y, ¿no es cierto?, fue de alguna forma agredido por los judíos, pero los judíos no podían matarle, sino que quien tenía que juzgarle eran los líderes romanos. Y es así, ¿no es cierto?, que a través de los líderes romanos es que él termina siendo crucificado. Pero esto es lo que de alguna forma pasaría con los cristianos también, ¿ya? Y de alguna forma también lo que está haciendo Jesús acá un poco, anunciar lo que iba a pasar con él. El 19 dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Queriendo decir que en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde los cristianos, al ser perseguidos, ¿no es cierto?, al ser entregados a los líderes religiosos e incluso romanos para ser castigados, dice que ellos los van a hacer para testimonio de ellos y de los gentiles. Y este testimonio no es nada más ni nada menos que la predicación, ¿ya? Y no solo la predicación con la palabra, sino que el testimonio, ¿no es cierto?, de ser entregados y resistir, ¿no es cierto?, esta tribulación a causa del mensaje, ¿no es cierto?, de Cristo, que es, ¿no es cierto?, el reino de los cielos en este caso. Dice, ¿no es cierto?, que cuando estén frente a estas personas no teman, porque
lo que ellos vayan a decir no va a venir de ellos, sino que va a ser el Espíritu Santo del Padre, ¿no es cierto? Dice, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará por vosotros. En otras palabras, nosotros que somos cristianos entendemos que al aceptar a Cristo esto, tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Reconocemos que cuando nosotros vamos a predicar es el Señor el que habla por nosotros si realmente no hemos rendido al Señor en ese servicio, ¿no es cierto?, para la predicación, ¿no es cierto?, y proclamación de su palabra. Pero en este contexto debemos recordar que acá todavía no existe la iglesia. Debemos recordar que aquí todavía Jesús no ha muerto ni ha resucitado, sino que está diciéndole a aquellos a quienes ha encomendado, que los encomendó dándole, ¿no es cierto?, autoridad. Y esta autoridad es a través del Espíritu Santo. Entonces, sí va con ellos el Espíritu Santo. No es que todavía el Espíritu more en ellos, pero el Espíritu Santo sí va con ellos, ¿no es cierto?, para guiarles y para inspirarles en las palabras y en todo lo que ellos vayan a predicar. De alguna forma esto es lo que le está queriendo anticipar Jesús cuando dice todo esto, cuando les manda, ¿ya? Eso es lo que nos dice Mateo 7, del 17 hasta el 20. ¿Ya? Entonces se trata de un tema del testimonio que ellos van a dar a pesar de ser perseguidos. ¿Ya? El cristiano va a sufrir tribulaciones, los discípulos, estos 12, pero van a ser guiados por el Espíritu Santo en este sentido. ¿Ya? Ahora yo quiero pedirle, ¿no es cierto?, para no solo leer yo todo, a mi hermana Delfina, si está por ahí, que ella pueda leer Mateo 10, del 21 hasta el 23. Amén. Dice así, en el nombre del Señor. Dice, del 21 al 23. Sí. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hasta el 23, mi pastor. Sí. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros, hermanos, vemos este texto, nos damos cuenta que Jesús está también anticipando y ayudándole a los discípulos, ¿no es cierto?, al decirles también que dentro del seguirle, ¿no es cierto?, y anunciar este reino, la persecución, ¿no es cierto?, y las dificultades y las tribulaciones que van a tener, no solo van a ser de la sociedad, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir, sí, claramente alguien que está lejos, un vecino, alguien que está afuera, que no nos conoce, que no nos quiere, que no sabe quiénes somos, va a estar contra de lo que podamos predicar. Lo mismo pasaba con los discípulos. Los discípulos, ¿no es cierto?, sabían que en una sociedad judía el mensaje del reino de los cielos iba a ser difícil de anunciar y de ser recibido. Pero a la vez está anticipando Jesús que no solo la sociedad no los va a recibir de buena manera, sino que esto también va a causar divisiones y dificultades en las propias familias, ¿ya? Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, queriendo decir, ¿no es cierto?, que la misma familia o que el mismo hermano no va a estar de acuerdo con la fe y va a estar en dificultad. Dice, el padre, ¿no es cierto?, va a entregar al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Queriendo anticipar que muchas veces la dificultad y la tribulación y la persecución también va a venir desde la familia.
¿ya? Recordemos que en ese tiempo la familia también era algo importante por el mismo hecho de que de ahí, ¿no es cierto?, se generaba un vínculo interesante. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, la misma nación de Israel nace de una familia y las tribus nacen de Israel nacen de familias. Entonces, la familia en sí era algo importante. Y vemos acá que está anticipando esta dificultad, ¿no es cierto? Y diciendo Jesús, ¿no es cierto? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? El verso 22 es un verso muy importante, hermanos. Muy importante de enclarecer y de explicar bien. Porque muchas veces nosotros podríamos decir que este verso es un verso que habla de la salvación, tal como nosotros conocemos, ¿no es cierto? El que persevera y lo utilizamos, si perseveramos hasta el fin, nosotros vamos a ser salvos y vamos a ir al cielo. Pero nosotros debemos entender que el verso 22 lo que está haciendo es hablar acerca del contexto en el que está, ¿ya? No está acá Mateo hablando de la salvación, ¿no es cierto?, de que un día van a ir al cielo aquellos que perseveren en estas dificultades. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿ya? En el contexto en el que están es que al predicar acerca del reino de Dios, al que los 12 discípulos vayan ¿no es cierto?, y tengan que hacer estas cosas, no van a ser bien recibidos, ni por ellos, ni por sus familias, dice, ¿no es cierto?, y serán aborrecidos por mi nombre. Por mi nombre se refiere, ¿no es cierto?, por mi mensaje, por quién soy yo, y por qué me están siguiendo a mí. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin. ¿Pero a qué se refiere con perseverar hasta el fin? No se está refiriendo al fin de los tiempos, ni tampoco se está refiriendo al fin de nuestra vida. Se está refiriendo hasta el fin de la tribulación de la cual se está hablando acá. Está diciendo que por los padres van a ser aborrecidos, por la sociedad van a ser aborrecidos en este mandato que Jesús les dio a los 12, de ir a ser discípulos, ¿ya? Pero no de hacer discípulos que nosotros conocemos, sino en el contexto en el que está, que manda a los 12 a predicar, y después los 12 van a volver, ¿ya? Y le van a contar a Jesús lo que pasó, y van a volver contentos, ¿no es cierto? En otros pasajes dice que y ellos entendían y le decían, ¿no es cierto?, que los espíritus, ¿no es cierto?, eran expulsados en su nombre, que la gente realmente se sanaba. Y es que se está refiriendo claramente a las tribulaciones de ese momento. Cuando dicen, el que persevera hasta el fin de las tribulaciones de ese momento, este será salvo. ¿Será salvo de qué? Será salvo de esas tribulaciones. Será salvo de esas persecuciones. Acá nos está hablando de un pasaje escatológico, refiriéndome a un pasaje del fin de los tiempos, sino que un pasaje que habla del contexto en el que está, ¿ya? Así que no utilicen este pasaje para hablar de la salvación del alma, porque no está hablando de eso. Está hablando de la salvación, ¿no es cierto?, de su contexto, de ser salvo, de ser libres de estas persecuciones que en un momento van a pasar, ¿ya? El verso 23 dice, ahora sí. Entonces, hermano, lo que estaba diciendo es que el verso 22 no debe interpretarse como que acá Jesús está hablando de la salvación espiritual, sino que está hablando en el contexto en el que está de la salvación, ¿no es cierto?, de las tribulaciones que van a pasar en ese momento los 12 discípulos que están siendo enviados por Jesús, ¿ya? Así que este verso no se utiliza, ¿no es cierto?, para decir que para ser salvos hay que perseverar hasta el fin, porque este fin se refiere al fin de las mismas tribulaciones específicas que de las que está hablando Jesús, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario entender que la salvación es por gracia, ¿ya? Nada de lo que nosotros hagamos puede hacernos salvos, ¿ya? Entonces, no puede ser un requisito el perseverar hasta el fin para ser salvos, porque somos salvos solo por gracia de Dios, por un regalo de Dios. El perseverar hasta el fin, si nosotros quisiésemos tenerlo de alguna forma,
como parte de nuestra salvación, sería un resultado de ser salvos, pero no al revés. No somos salvos por perseverar, sino que perseveramos por ser salvos, porque un día Jesús nos salvó, es que nosotros perseveramos como resultado de esa salvación, pero no como requisitos para la salvación. Es algo que debemos entender, ¿ya? Porque somos salvos por la fe, ¿ya? Y don de Dios, ¿no es cierto? Y no es lo que nosotros quiero hacerle entender. Perseveramos hasta el fin, claramente, y si aunque pudiésemos tomarlo, perseverar hasta que muramos, pero no se perseveramos para que un día Dios nos salve, sino que perseveramos porque el Señor ya nos salvó. Eso es lo que yo quiero hacerle entender. Entonces este texto habla del contexto, no lo podemos sacar de fuera del contexto en el que está para hablar de la salvación del alma en los tiempos finales. El 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es interesante porque lo que Jesús de alguna forma hizo entender a sus discípulos era que el Señor, ¿no es cierto?, que Él iba a volver antes de que ¿no es cierto?, se terminara de predicar en todo Jerusalén. Incluso Pablo, incluso todos otros apóstoles entendían que incluso antes que ellos murieran, porque si antes que pase esta generación, que Cristo iba a volver. Y ellos pensaban que dentro de ese mismo tiempo iba a volver, pero se dieron cuenta que Jesús no volvió en su tiempo, no volvió con sus hijos ni con sus nietos, y hasta el día de hoy no ha vuelto. Entonces claramente no significaba que eso iba a pasar, ¿ya? Puede tener muchas interpretaciones. Alguna de estas interpretaciones es que después, ¿no es cierto?, que incluso que antes de que se terminara de predicar en Jerusalén, iba a venir, ¿no es cierto?, el nuevo Consolador, que es el Espíritu Santo. Algunos dicen que se refiere a esa venida, ¿no es cierto?, del Hijo del Hombre, como a través del Espíritu Santo, pero no hay bastante improbable. Lo que yo podría interpretar de este texto, hermanos, es que se refiere a Jerusalén no como una ciudad, ¿ya?, sino que se refiere a Jerusalén como un pueblo, ¿ya? Como la nueva Jerusalén, como el pueblo escogido de Dios, diciendo que, ¿no es cierto?, que hasta que no acabéis de recorrer toda la ciudad de Israel, ¿no es cierto?, antes de que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, se está refiriendo, podríamos decir, al pueblo de Dios espiritual, ¿ya? Que cuando nosotros estemos predicando, ¿no es cierto?, cuando no hayamos determinado de predicar, ¿no es cierto?, a todos, el Señor ya va a haber venido. En otras palabras, está queriendo decir que está hablando acá, pienso yo, acerca de estos hijos espirituales, y no de un lugar ni de las ciudades en sí, ¿ya? Está hablando metafóricamente, pienso yo, acerca de la salvación de sus hijos, y ahí es cuando va a venir el Señor. Luego, ¿no es cierto?, Jesús acá al final lo que está haciendo es mostrando las dificultades que va a haber, ¿no es cierto?, cuando los 12 vayan a predicar, ¿ya? Y dentro de estas dificultades, una tercera dificultad es que habla sobre los maestros y los discípulos. En otras palabras, está queriendo decir, ¿no es cierto?, y vamos a leer el 24 y 25, que dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces está queriendo decir Jesús acá que si a él, ¿no es cierto?, que es el padre de familia, si él es el que es la cabeza de la iglesia, si a él, ¿no es cierto?, que es el Señor, le dijeron, ¿no es cierto?, que él hablaba, ¿no es cierto?, que él actuaba por el nombre de Belcebú, que estaba, ¿no es cierto?, que es de alguna forma el príncipe de los demonios. Acá Belcebú, la palabra real está dividida en dos, ¿ya? Belcebú es la palabra que los judíos utilizaban para burlarse
de los dioses de otro lugar, ¿ya? Porque acá de alguna forma hay palabras que están cambiadas, de Bel, que es Baal, y Zebú, que es otro dios, ¿ya? Y acá lo unen los judíos para burlarse de estos dioses que son falsos dioses, ¿ya? Pero al final lo que está pasando acá, hermanos, por ejemplo, Belcebú o estos dos dioses se refiere al señor de las moscas o al señor del estiércol, ¿ya? Eso es lo que quiere decir de alguna forma esta palabra. Y está queriendo, ¿no es cierto?, decir que al final Jesús, si Jesús fue tratado como alguien que no actuó por Dios, sino que actuó por los demonios y fue blasfemado, ¿cuánto más? Dice que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, sus discípulos, también van a ser perseguidos, van a ser blasfemados, van a ser, ¿no es cierto?, atacados. Por eso el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Entonces no pretendan los discípulos recibir menos persecución que Jesús cuando está siguiendo los pasos de este mismo maestro, ¿ya? Entonces, de alguna forma, lo que nos muestra todo este texto es las persecuciones venideras que iban a tener estos discípulos, que también ya van a entender qué es la persecución que iba a tener la iglesia y que nosotros también íbamos a tener. Pero dentro de todo esto también lo que vemos es que a raíz de esta persecución siempre se produce algo que es el temor, ¿ya? Alguien que no predica, ¿no es cierto?, que alguien que no se muestra como un hijo de Dios, es por temor a esa persecución. Y algo que puede pasar al ser humano, y Jesús lo sabía. Y es por eso que, pasado esto, Jesús empieza a hablar del temor. Mateo 10, después del 26 al 27, dice, así que no los temáis, porque nada hay pues nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Queriendo decir que Jesús está diciendo que alguien que es hijo de Dios, alguien que ha sido mandado por Dios como sus discípulos, no puede mantener escondido lo que Jesús le ha mostrado, ¿ya? No temáis, ¿no es cierto? Porque al final todo va a ser descubierto. Entonces lo que Jesús en la intimidad les ha enseñado, en la intimidad les ha dicho, en la intimidad les ha revelado, entonces dice que eso hay que proclamarlo, hay que sacarlo a la luz. Y eso es lo que debían hacer los discípulos, proclamarlo desde las azoteas, porque Jesús fue y envió a estos discípulos a que se manifestara el reino de los cielos. Y Jesús lo manifestó predicando y enseñando acerca de ello. Además, lo manifestó sanando a enfermos y liberando a endemoniados. Entonces son manifestaciones y son cosas que los judíos tenían que ver, ¿ya? En el contexto en que los judíos entendían las cosas visibles como parte de Dios, como eran los milagros, ¿no? Como eran los milagros, ¿ya? Es algo que también debemos entender. Por eso dice, no los temáis. ¿Pero a quién no temáis? ¿Ya? Mi hermana Elsa, ¿usted podría leer Mateo 10, del 28 hasta el 31? Acá esto nos muestra a quién no debemos temer y a quién sí debemos temer. ¿Me escucha, pastor? Sí. Ya. ¿Dijo 10 del 28? Al 31. Ya. Amén, dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puedan matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Gracias, mi hermana Elsa. ¿Cierto? Bendito sea la palabra del Señor. Es interesante, hermanos, porque este texto nos habla, ¿no es cierto?, de que
le dice Jesús a sus discípulos que no teman a los que pueden matar el cuerpo, ¿no es cierto? Más temen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que pueden matar el cuerpo, pero al fin y al cabo no pueden matar el alma, ¿ya? En la persecución, ya sea de los mismos judíos hacia los discípulos de Jesús, o incluso de los romanos hacia los discípulos de Jesús, iban a poder matar, iban a poder destruir su cuerpo, pero no el alma, ¿no es cierto? No lo que ellos eran por dentro y lo que de alguna forma Jesús había salvado, ¿ya? Se temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y acá no se está refiriendo al diablo, por si acaso, ya si alguien de alguna forma podría entenderlo así, no se refiere al diablo, no temáis, se refiere a Jesús, que es el que juzga, ¿no es cierto? Y puede enviar al infierno. El diablo no nos puede enviar al infierno, es Dios, el soberano, el que puede enviar a una persona, ¿no es cierto?, el que puede destruir el alma y el cuerpo, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto nos está hablando, ¿no es cierto?, de la salvación del alma versus que no se salva el cuerpo. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la persecución en sí, ¿ya? El Señor no solo viene, ¿no es cierto?, por nuestra alma y no importa nuestro cuerpo. El Señor, ¿no es cierto?, dice que nos va a salvar y la salvación de Dios es una salvación integral. Por eso dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestros cuerpos, dice que no van a ser desechados, sino que nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces esa salvación no es solo del alma, sino que nuestro cuerpo también va a tomar parte de esta misma salvación. Pero por esto mismo no se refiere acá que el cuerpo no importa, sino que a lo que se refiere acá es que no nos dé miedo, o que a los discípulos no les dé miedo, que aquellos por los cuales están siendo, que los persiguen, los maten. Porque ellos ya han ganado, ¿no es cierto?, la salvación, ya han ganado la salvación de sus almas, y el Señor va a levantar sus cuerpos después. Sino que más bien temer a aquel que sí puede, ¿no es cierto?, mandar al infierno el alma y también el cuerpo, ¿ya? El 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y el 30, pues en vuestros cabellos, pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Queriendo decir que, y es tan interesante esta parte, hermanos, porque está de alguna forma queriendo decir Jesús, que nosotros tenemos que temer no al hombre, sino que a Dios. Pero a este Dios al cual debemos temer, es un Dios que no nos desecha ni nos menosprecia. Es un Dios para el cual nosotros valemos mucho. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, un pájaro puede ser muy insignificante, pero solo muere, solo cae a tierra, si Dios lo permite. Entonces, solo si Dios quiere esto pasa. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, diciendo que si un pajarillo solo cae porque el Señor lo permite, si el Padre lo permite, dice, aún nosotros no somos significantes ante Dios, sino que aún nuestros cabellos han sido contados por Él, queriendo decir que somos completamente importantes a tal punto de que conoce todo de nosotros. Dice, aún así, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, valemos para Dios. Entonces, ¿a quién nosotros tememos o debemos temer? Es a alguien por cual nosotros somos importantes para Él. Entonces, esto es hermoso, hermanos, porque le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que temer a quien los ama a ustedes. Y eso es de alguna forma interesante, porque está diciéndoles que de alguna forma está asegurándoles que el que los ama no está deseando este fin que es destruir el alma y el cuerpo, sino que como son importantes, les va a ayudar, ¿no es cierto? Es importante e interesante esta parte. Luego el verso Mateo 10, del 32 al 33, ¿no es cierto?, habla de confesar. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto pareciera que tiene que ver con la salvación, aunque no es así, hermanos. Tiene que ver claramente con el tema judío. Recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos, así que hay muchas claves acá que debemos reconocer como las tradiciones judías. En la tradición judía, el expresar exteriormente era importante. Alguien que estaba triste, ¿no es cierto?, ¿qué hacía cuando Pablo decía que él estaba en conflicto, estaba triste o tenía algún pesar? ¿No es cierto? Rasgaba sus vestidos, o se echaba ceniza en sus cabezas, o rapaba su cabeza. La exteriorización de cierta condición era importante ¿no es cierto?, en el contexto judío. Entonces, era imposible que alguien que seguía y era seguidor de Jesús no fuera capaz, en el contexto judío, de exteriorizar el seguir a Jesús. Entonces, era prácticamente un requisito. Y era prácticamente un requisito no porque solo confesándola a los demás el Señor nos va a aceptar, sino que para el judío, ¿no es cierto?, el confesar era reconocer su condición. Si yo soy un seguidor de Jesús, entonces yo tengo que confesarlo a los demás, como en la condición judía, ya en la cultura judía. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque aquel que confiesa delante de los hombres en esa cultura, de alguna forma está diciendo, realmente yo he entregado mi vida por el Señor. En la cultura que estamos ahora, nosotros puede ser al revés prácticamente. Podemos ser puro bla bla, ¿no es cierto? Y no realmente estar con el Señor. Pero en esa cultura era así. El que confesaba era la expresión de que realmente era lo que estaba diciendo, o estaba pasando con él lo que estaba diciendo. El 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguien negaba a Jesús, era porque realmente estaba negando a Jesús en su interior, en su corazón, en todo su ser. Entonces, claramente, Jesús le iba a negar delante del Padre. Aquel que negaba a Jesús en ese contexto realmente no era seguidor de Jesús, no era un discípulo de Jesús, no había conocido a Jesús. Y eso nosotros debemos entenderlo. Entonces, era imposible en el tiempo de Jesús que alguien que había sido mandado a proclamar como eran los discípulos, no lo hiciera, porque ese era un reconocimiento de su condición de seguidores de Jesús. Era imposible que en el contexto de Jesús ellos no expresaran de alguna forma exterior hacia los demás su condición de seguidor, de cristiano. Ahora, ¿qué pasa en el contexto en el que estamos ahora? Y es por eso que nosotros nos bautizamos también. Cuando nos bautizamos, ¿no es cierto?, es la expresión pública de que nosotros seguimos a Jesús y morimos a nuestra vida y vivimos en una vida, ¿no es cierto?, de servicio al Señor, ¿no es cierto?, una nueva vida. Y esto es porque en los tiempos bíblicos, la expresión, ¿no es cierto?, hacia pública de algo era muy, muy importante. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender algo, debemos pensar. Y pensemos, yo la semana pasada, ¿no es cierto?, le mandé, no la semana pasada, la clase pasada, que fue hace 2 semanas atrás, en la presentación tenía este fondo, donde eran 2 personas caminando, que representaban a los discípulos, donde Jesús los había mandado. ¿Ya? Jesús había mandado a estos 12 discípulos a anunciar, ¿no es cierto?, el evangelio del reino de los cielos. El Señor a nosotros nos ha mandado a lo mismo. El Señor nos ha mandado, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto?, que nos ha mandado, ¿no es cierto?, a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos ahora no simplemente
un llamado como los de los discípulos, sino que es mayor, porque nosotros tenemos y reconocemos y tenemos ahora la revelación completa de la palabra y tenemos más responsabilidad con respecto a lo que nos dice la palabra. Y la palabra misma nos dice que la vida que nosotros vamos a llevar muchas veces va a tener oposición. Y nosotros, cuando hemos aceptado a Jesucristo, debemos entender que va a haber esta oposición. No pretendamos que la vida en Cristo va a ser una vida fácil, una vida, ¿no es cierto?, donde todo va a ser color de rosa o de Vilsipap, ¿no es cierto?, o donde el Señor simplemente o únicamente nos va a llenar de bendiciones. Claramente el Señor nos ha ofrecido una vida abundante, nos ha ofrecido bendiciones, nos ofrece promesas, pero muchas de estas cosas están cimentadas en perseverar en las tribulaciones. ¿Ya? Esta vida abundante no solo se trata de las cosas fáciles que Dios nos da. Muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a encontrar esta vida, dentro de esta vida abundante la sabiduría para decidir, pero esta sabiduría no vino simplemente por conocer la palabra de Dios, sino que vino porque tuvimos que pasar por ciertas dificultades para realmente entender lo que Dios nos estaba diciendo y mostrando. Y así, ¿no es cierto?, vamos a tener sabiduría de Dios para poder vivir de una forma donde la vida pueda ser más abundante. Quizás muchas veces vamos a tener que esforzarnos para tener una abundancia tal vez económica y vamos a tener que pasar por dificultades o desafíos para mejorar. Y no siempre va a ser fácil. Pero todas las cosas, de alguna forma, el Señor dice que nos ayuda en todo esto. Son parte de sus promesas. Y muchas de sus promesas tienen que ver con la ayuda de Dios. Porque ya eso nos está diciendo que en este mundo vamos a tener aflicción, van a haber dificultades. Y van a haber persecuciones para los hijos de Dios. Si nosotros no estamos recibiendo alguna persecución, si nosotros no estamos teniendo algún problema por nuestra fe, hermanos, no estoy diciendo que todos los días debamos tener problemas por nuestra fe, pero si en nuestra vida nosotros no hemos tenido ningún problema por ser cristianos, entonces debemos cuestionarnos qué tipo de cristiano estamos siendo. Porque alguien que no ha tenido en su vida ningún problema por ser cristiano es porque dudosamente está siguiendo a Jesús. Tal vez no lo está siguiendo como debe, porque el que sigue a Jesús va a encontrar oposición. El que sigue a Jesús va a encontrar oposición, ya sea de las personas y también oposición espiritual. Y va a ser así, y usted se va a dar cuenta. Así que nosotros veamos en qué condición estamos. Si realmente, ¿cuál es el compromiso que hemos tenido con el Señor? Sabemos, ¿no es cierto?, que los discípulos, estos mismos apóstoles, ¿no es cierto?, que en este capítulo fueron enviados por Jesús. Muchos de ellos murieron asesinados. Pedro, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos de Pedro, que él de alguna forma fue un gran líder en la iglesia. Pedro murió crucificado como Jesús, pero él no quiso morir crucificado como el mismo Jesús, no era digno, así que él murió crucificado, pero al revés. Y nosotros debemos entender que vamos a tener dificultades por ser cristianos. Y tiene que ser así, ¿ya? Si no la estamos teniendo, tenemos que ver qué estamos haciendo mal. ¿Ya? No es que la vida del cristiano tenga que ser solo una vida sufrida, ya, y busquemos las dificultades, ya, si no estoy peleando con alguien, o si alguien no me está poniendo oposición, voy a ir a buscar la oposición. No. Debemos ser cristianos, dice como, ¿no es cierto?, como sencillos como palomas, queriendo decir cristianos verdaderos, cristianos honestos, siendo simplemente cristianos como el Señor lo era, siempre va a haber algún tipo de oposición. Pero nosotros no somos los que buscamos la oposición, sino que nosotros buscamos seguir a Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, ya, para que no empecemos a buscar oposición, porque sí, nomás. Eso no tiene sentido. Así como estas personas que están atrás, en la imagen, ellos solo por ser cristianos están siendo perseguidos en otros lados.
Gracias a Dios nosotros no vivimos en un contexto en que de alguna forma todavía es medianamente cristiano. También está siendo, es un medio secular o un medio secular, vamos a llamar porque esa es la palabra, pero todavía no hay una persecución tan clara del cristianismo. Pero sí podemos nosotros tener dificultades. Así que, hermanos, esto de alguna forma nos muestra que nosotros debemos ser reales hijos comprometidos con el Señor. Quiero dejar de compartir la pantalla y quiero dar la palabra si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de ya ir finalizando y orar. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Nada? Por hoy día no vamos a ver. Por hoy día no vamos a hacer preguntas, ¿ya? Pero sí me gustaría que ustedes pudieran, ¿no es cierto?, reflexionar con respecto a esto. Reflexionar también en lo que hemos hablado de la salvación, ¿ya? La perseverancia no es requisito para la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Sí, la perseverancia que nosotros tenemos como cristianos es resultado de haber conocido al Señor. Porque somos salvos, conocemos al Señor y tenemos su Espíritu Santo, es que podemos recién ahí ser perseverantes en las tribulaciones y en las dificultades. No antes que eso. No antes de tener la salvación. Es algo que nosotros debemos entender. Así que vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario o alguna pregunta de la clase? Hable ahora, ¿no es cierto? O calle para siempre, o calle por hoy día. Ya, entonces, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias por este tiempo en el que hemos podido aprender de su palabra. Hemos podido, Señor, reconocer que usted es un Dios todopoderoso, que nos da una vida maravillosa, Señor, en usted. Pero esta vida, Señor, no está exenta de problemas y dificultades. Al igual que a los discípulos, Señor, usted nos avisa a nosotros que el seguirle a usted conlleva, Señor, un compromiso, Señor, importante, en el cual vamos a tener dificultades, Señor, oposición, persecución de cualquier tipo por seguirle a usted, ya sea de la sociedad, incluso de nuestra familia, Padre Santo, por seguirle. Quizás no nos van a perseguir ni van a buscarnos para matarnos, Señor, pero sí tal vez van a burlarse de nosotros, Señor. Sí, no van a estar de acuerdo. Quizás nos van a decir alguna cosa, Señor, o nos van a discriminar de alguna forma, Padre. O tal vez incluso, Señor, van a buscar el mal para nosotros, Padre. Pero Padre Santo, usted nos ha avisado que debemos perseverar en esto, Señor, hasta el fin. Y usted, Señor, nos va a librar de estas dificultades, nos va a ayudar, Padre Santo, y nos va a dar la oportunidad no solo de resistir esto, Señor, sino que vamos a ser capaces, Señor, también de poder proclamar, Padre mío, en el tiempo en el que usted quiera. Y su Espíritu Santo, Señor, va a ser quien nos va a dirigir. Reconozco y entiendo esto, Padre Santo, porque usted es el Señor. Gracias le damos, Señor. Yo le pido, Padre mío, que usted bendiga a todos aquellos hijos suyos, pueblo suyo, Señor, hermanos nuestros y cristianos que están siendo, Señor, perseguidos, Señor, que están siendo asesinados, Padre mío, que están siendo matados, Padre mío, martirizados, bendito Dios, que están siendo, Padre mío, flagelados, Padre mío, y que están sufriendo, Padre Santo, siendo torturados, Padre, porque reconozco que eso también le acontece, Señor, a hijos suyos, Señor, en otras partes. Tenga misericordia, Señor, y haga la obra, Señor, protéjales y ayúdeles, Señor. Y usted, Señor, permítanos nosotros, como hijos suyos libres, que podemos expresar nuestra libertad en Cristo y podemos
amarla y seguirla libremente, también seguir y poder orar por aquellos que no pueden hacerlo, Señor, no pueden hacerlo. Ayúdenos, Señor, a ser conscientes de esto, Señor, y tener este compromiso también. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a desconectar los micrófonos. Ahí lo abrí. Si alguien lo tiene desconectado es porque usted mismo lo tiene desconectado, para que nos podamos despedir. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga. Que les bendiga a todos. Cuídense. No, estoy hablando acá. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Saludos a todos. Nos estamos viendo el domingo. Hermanos, no sé si todos estuvieron en el domingo, pero quiero volver a avisar, ¿no es cierto?, que cualquier cosa que intento de poder reunirnos físicamente en el templo, vamos a hacerlo, o vamos a tratar de hacerlo desde marzo, viendo, ¿no es cierto?, las condiciones en las que está el país y también la región, y que el directorio que finalizaba este año, ¿no es cierto?, va a seguir interino de la iglesia hasta, ¿no es cierto?, que podamos realmente tener una sesión administrativa como tal. Así que eso, pues, mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el domingo. Chao, mis hermanos. Chao, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bendición. Saludos a todos. Hermana Patricia. Hermana Loreto.